66 Ahora, pues, Señor Dios, Dios de toda la tierra, pervierte, te ruego, el consejo de estos reyes para que no luchen contra mis hijos. 67 Impresiona el corazón de estos reyes y de su pueblo con el terror de mis hijos y derriba su orgullo, y que se aparten de mis hijos. 68 Y con tu mano fuerte y tu brazo extendido libra de ellos a mis hijos y a sus siervos, pues en tus manos está el poder y la fuerza para hacer todo esto. 69 Los hijos de Jacob y sus siervos se dirigieron hacia estos reyes y confiaron en el Señor, su Dios, y mientras iban, también Jacob, su padre, oró al Señor y dijo, Señor, Dios poderoso y excelso, que has reinado desde los días de la antigüedad, desde entonces hasta ahora y para siempre. 70 Tú eres el que suscita las guerras y las hace cesar, y en tu mano están el poder y la fuerza para exaltar y abatir, que mi oración sea aceptable ante ti para que te vuelvas hacia mí con tus misericordias, para que imprimas en los corazones de estos reyes y de sus pueblos el terror de mis hijos, y los aterrorices a ellos y a sus campamentos, y con tu gran bondad liberes a todos los que confían en ti, pues eres tú quien puede someter a los pueblos y reducir a las naciones bajo nuestro poder. 1 Todos los reyes de los amorreos vinieron y se apostaron en el campo para consultar con sus consejeros lo que había que hacer con los hijos de Jacob, pues aún les tenían miedo, diciendo, he aquí que 2 de ellos han matado a toda la ciudad de Siquem. 2 El Señor escuchó las oraciones de Isaac y de Jacob, y llenó el corazón de todos los consejeros de estos reyes con gran temor y terror, de modo que exclamaron unánimemente. 3 Eres tonto en este día, no hay entendimiento en ti, para que luches con los hebreos, y porque te deleitas en tu propia destrucción en este día. 4 He aquí que 2 de ellos llegaron a la ciudad de Siquem sin temor ni miedo, y mataron a todos los habitantes de la ciudad, sin que nadie se les opusiera, y ¿cómo podrás tú luchar con todos ellos? 5 Ciertamente sabes que su Dios los quiere mucho, y que ha hecho por ellos cosas poderosas, como no se han hecho desde los días de la antigüedad, y que entre todos los dioses de las naciones no hay ninguno que pueda hacer como sus obras poderosas. 6 Ciertamente, él libró a su padre Abraham, el hebreo, de la mano de Nimrod y de la mano de todo su pueblo que muchas veces había tratado de matarlo. 7 También lo libró del fuego en el que el rey Nimrod lo había arrojado, y su Dios lo libró de él. 8 ¿Y quién más puede hacer lo mismo? Ciertamente fue Abraham quien mató a los 5 reyes de Elam cuando tocaron al hijo de su hermano que en aquellos días habitaba en Sodoma. 9 Y tomó a su siervo fiel en su casa y a algunos de sus hombres, y persiguieron a los reyes de Elam en una noche y los mataron, y devolvieron al hijo de su hermano toda la propiedad que le habían quitado. 10 Y ciertamente sabes que el Dios de estos hebreos está muy complacido con ellos, y ellos también están complacidos con él pues saben que los libró de todos sus enemigos. 11 Y he aquí que por su amor a su Dios, Abraham tomó a su único y precioso hijo y se propuso llevarlo como holocausto a su Dios, y si no hubiera sido porque Dios se lo impidió, lo habría hecho por su amor a su Dios. 12 Y viendo Dios todas sus obras, le juró y le prometió que libraría a sus hijos y a toda su descendencia de toda desgracia que les sobreviniera, porque había hecho esto, y por su amor a su Dios sofocó su compasión por su hijo. 13 Y no has oído lo que su Dios hizo a Faraón, rey de Egipto, y a Abimelech, rey de Gerar, por tomar a la mujer de Abraham, quien dijo de ella, es mi hermana, para que no lo maten a causa de ella, y piensen en tomarla por esposa. Y Dios hizo con ellos y con su pueblo todo lo que has oído. 14 Y he aquí que nosotros mismos vimos con nuestros ojos que Esau, y el hermano de Jacob, se acercaba a él con 400 hombres con la intención de matarlo, pues le recordaba que le había quitado la bendición de su padre. 15 Y salió a su encuentro cuando venía de Siria, para herir a la madre con los hijos, y quien lo libró de sus manos sino su Dios, en quien confiaba. Él lo libró de la mano de su hermano y también de las manos de sus enemigos, y seguramente volverá a protegerlos.
16 ¿Quién no sabe que fue el Dios de ellos quien les inspiró la fuerza para hacer a la ciudad de Siquem el mal del que has oído hablar? 17 ¿Podían, pues, dos hombres destruir con sus propias fuerzas una ciudad tan grande como Siquem si no fuera por su Dios, en quien confiaban? 18 ¿Y podrás entonces prevalecer sobre los que han salido juntos de tu ciudad para luchar con todos ellos, aunque vengan en tu ayuda 1000 veces más? 19 Ciertamente sabéis y comprendéis que no venís a luchar con ellos, sino que venís a la guerra con su Dios que los ha elegido, y por eso habéis venido todos hoy a ser destruidos. 20 Ahora, pues, absténgase de este mal que se empeñan en provocar, y será mejor que no vayan a la batalla con ellos, aunque sean pocos en número, porque su Dios está con ellos. 21 Cuando los reyes de los amorreos oyeron todas las palabras de sus consejeros, su corazón se llenó de terror, y tuvieron miedo de los hijos de Jacob y no quisieron luchar contra ellos. 22 Inclinaron sus oídos a las palabras de sus consejeros y escucharon todas sus palabras, y las palabras de los consejeros agradaron mucho a los reyes, y así lo hicieron. 23 Los reyes se volvieron y se apartaron de los hijos de Jacob, pues no se atrevieron a acercarse a ellos para hacerles la guerra, ya que les tenían mucho miedo, y su corazón se derretía dentro de ellos por el temor que les tenían. 24 Pues esto les procedió de parte del Señor, ya que él escuchó las oraciones de sus siervos Isaac y Jacob, porque confiaron en él, y todos estos reyes regresaron con sus campamentos en ese día, cada uno a su ciudad, y no pelearon en ese momento con los hijos de Jacob. 25 Aquel día, los hijos de Jacob se mantuvieron en su puesto hasta el atardecer frente al monte Sijón, y al ver que estos reyes no venían a luchar contra ellos, los hijos de Jacob volvieron a su casa. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Jacob diciendo, levántate, ve a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Señor que se te ha aparecido, que te ha librado a ti y a tus hijos de la aflicción. 2 Y Jacob se levantó con sus hijos y todos los que le pertenecían, y fueron y vinieron a Betel según la palabra del Señor. 3 Era Jacob de 99 años cuando subió a Betel, y Jacob y sus hijos y todo el pueblo que estaba con él, se quedaron en Betel de Luz, y allí construyó un altar al Señor que se le había aparecido, y Jacob y sus hijos se quedaron en Betel 6 meses. 4 En aquel tiempo murió Débora, hija de Uz, la nodriza de Rebeca, que había estado con Jacob, y Jacob la enterró debajo de Betel, bajo una encina que había allí. 5 También Rebeca, hija de Betuel, madre de Jacob, murió en aquel tiempo en Hebrón, que es Kirez, Arba, y fue enterrada en la cueva de Macpela que Abraham había comprado a los hijos de Het. 6 La vida de Rebeca fue de 133 años, y ella murió, y cuando Jacob oyó que su madre Rebeca había muerto, lloró amargamente por su madre e hizo un gran duelo por ella y por Débora, su nodriza, bajo la encina, y llamó el nombre de aquel lugar Ayón, Bachuz. 7 En esos días murió Labán el sirio, pues Dios lo hirió por haber transgredido el pacto que existía entre él y Jacob. 8 Era Jacob de 100 años cuando se le apareció el Señor, lo bendijo y llamó su nombre Israel, y Raquel, la mujer de Jacob, concibió en aquellos días. 9 En aquel tiempo, Jacob y todos los suyos partieron de Betel para ir a la casa de su padre, a Hebrón. 10 Mientras iban por el camino, y aún faltaba un trecho para llegar a Efrata, Raquel dio a luz un hijo y tuvo un duro parto y murió. 11 Y Jacob la enterró en el camino de Efrata, que es Belén, y puso una columna sobre su tumba, que está allí hasta el día de hoy, y fueron los días de Raquel 45 años y murió. 12 Y Jacob llamó el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Raquel, Benjamín, porque le nació en la tierra de la derecha. 13 Después de la muerte de Raquel, Jacob acampó en la tienda de su sierva Bilhá. 14 A causa de esto, Rubén sintió celos por su madre Lea, y se llenó de ira, y se levantó en su enojo, y fue y entró en la tienda de Bilhá, y de allí quitó la cama de su padre. 15 En aquel tiempo la porción de la primogenitura,
junto con los oficios reales y sacerdotales, fue quitada a los hijos de Rubén, porque había profanado el lecho de su padre, y la primogenitura fue dada a José, el oficio real a Judá y el sacerdocio a Leví, porque Rubén había profanado el lecho de su padre. 16 Estas son las generaciones de Jacob que le nacieron en Padán, Aram, y los hijos de Jacob fueron 12. 17 Los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito, y Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y su hermana Dina, y los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. 18 Los hijos de Zilpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser, y los hijos de Bila, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán, Aram. 19 Jacob y sus hijos y todo lo que le pertenecía viajaron y llegaron a Mamre, que es Kirez, Arba, que está en Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y Jacob con sus hijos y todo lo que le pertenecía, habitó con su padre en Hebrón. 20 Y su hermano Esau y sus hijos, y todo lo que le pertenecía, se fueron a la tierra de Seir y habitaron allí, y tuvieron posesiones en la tierra de Seir, y los hijos de Esau fructificaron y se multiplicaron en gran medida en la tierra de Seir. 21 Estas son las generaciones de Esau que le nacieron en la tierra de Canaán, los hijos de Esau fueron 5. 22 Ada dio a luz a Elifaz, su primogénito, y también dio a luz a Reuel, y Alibama dio a luz a Yeús y Alam y Coré. 23 Estos son los hijos de Esau que le nacieron en la tierra de Canaán, los hijos de Elifaz, hijo de Esau, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalex, y los hijos de Reuel fueron Nayat, Zerac, Samá y Mizaa. 24 Los hijos de Yeús fueron Timná, Balba y Geté, y los hijos de Yalam fueron Alá, Finor y Kenaz. 25 Los hijos de Coré fueron Temán, Mibzar, Magdiel y Eram. Estas son las familias de los hijos de Esau según sus ducados en la tierra de Seir. 26 Estos son los nombres de los hijos de Seir el Oreo, habitantes de la tierra de Seir, Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disán, Ezer y Disón, que son 7 hijos. 27 Los hijos de Lotán fueron Ori, Lemán y su hermana Timna, es decir Timna que se acercó a Jacob y a sus hijos, y ellos no quisieron escucharla, y fue y se hizo concubina de Elifaz, hijo de Esau, y le dio a luz a Amalek. 28 Los hijos de Sobal fueron Alban, Manahaz, Ebal, Sefo y Onam, y los hijos de Zibeón fueron Ayá y Ana. Este fue aquel Ana que encontró a los Yemim en el desierto cuando alimentó a los asnos de Zibeón, su padre. 29 Y mientras apacentaba los asnos de su padre, los llevaba al desierto en diferentes momentos para alimentarlos. 30 Hubo un día en que los llevó a uno de los desiertos de la orilla del mar, frente al desierto del pueblo, y mientras los alimentaba, he aquí que una tormenta muy fuerte vino del otro lado del mar y se posó sobre los asnos que estaban alimentándose allí, y todos se detuvieron. 31 Después salieron unos 120 animales grandes y terribles del desierto, al otro lado del mar, y todos ellos llegaron al lugar donde estaban los asnos, y se colocaron allí. 32 Aquellos animales, de la mitad hacia abajo, tenían la forma de los hijos de los hombres, y de la mitad hacia arriba, algunos tenían la apariencia de los osos, y otros la de las kefas, con colas detrás de ellos desde entre los hombros que llegaban hasta la tierra, como las colas de los duques de la tierra, y estos animales vinieron y montaron y cabalgaron sobre estos asnos, y los llevaron, y se fueron hasta el día de hoy. 33 Uno de estos animales se acercó a Aná y lo golpeó con la cola, y luego huyó de aquel lugar. 34 Al ver esta obra, temió mucho por su vida, y huyó y escapó a la ciudad. 35 Y contó a sus hijos y hermanos todo lo que le había sucedido, y muchos hombres fueron a buscar los asnos, pero no pudieron encontrarlos, y Aná y sus hermanos no volvieron a ir a ese lugar desde aquel día, porque temían mucho por sus vidas. 36 Los hijos de Aná, hijo de Seir, fueron Disón y su hermana Alibama. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Ezer fueron Bilán,
Zaabán y Acán. Los hijos de Disón fueron Uz y Arán. 37 Estas son las familias de los hijos de Seir el Horeo, según sus ducados en la tierra de Seir. 38 Y Esau y sus hijos habitaron en la tierra de Seir el Horeo, el habitante de la tierra, y tuvieron posesiones en ella y fueron fructíferos y se multiplicaron en gran manera, y Jacob y sus hijos y todo lo que les pertenecía, habitaron con su padre Isaac en la tierra de Canaán, como el Señor había ordenado a Abraham su padre. 1 En el año 105 de la vida de Jacob, es decir, en el 9º año de su estancia con sus hijos en la tierra de Canaán, vino de Padán, Aram. 2 En aquellos días Jacob partió con sus hijos de Hebrón, y fueron y volvieron a la ciudad de Siquem, y ellos y todos los que les pertenecían, y habitaron allí, pues los hijos de Jacob obtuvieron en la ciudad de Siquem buenas y gruesas tierras de pastoreo para sus ganados. La ciudad de Siquem había sido reconstruida entonces, y había en ella unos 300 hombres y mujeres. 3 Y Jacob y sus hijos y todo lo que le pertenecía habitaron en la parte del campo que Jacob había comprado a Hamor, padre de Siquem, cuando vino de Padán, Aram antes de que Simeón y Leví hubieran atacado la ciudad. 4 Y todos los reyes cananeos y amorreos que rodeaban la ciudad de Siquem, oyeron que los hijos de Jacob habían vuelto a Siquem y habitaban allí. 5 Y dijeron, volverán los hijos de Jacob el hebreo a la ciudad y a habitar en ella, después de haber golpeado a sus habitantes y haberlos expulsado. 6 Todos los reyes de Canaán volvieron a reunirse para hacer la guerra a Jacob y a sus hijos. 7 Y Jasub, rey de Tapnach, le envió también a todos sus reyes vecinos, a Elán, rey de Gaas, a Iuri, rey de Silo, a Paratón, rey de Chazar, a Susi, rey de Sartón, a Labán, rey de Bechorán, y a Sabir, rey de Otnai, Mag, diciendo: 8 Sube a mí y ayúdame, y golpeemos al hebreo Jacob y a sus hijos, y a todos los que le pertenecen, porque han vuelto a venir a Siquem para poseerla y matar a sus habitantes como antes. 9 Todos estos reyes se reunieron y vinieron con todos sus campamentos, un pueblo muy numeroso como la arena en la orilla del mar, y todos ellos estaban frente a Tapnach. 10 Y Jasub, rey de Tapnach, salió hacia ellos con todo su ejército, y acampó con ellos frente a Tapnach, fuera de la ciudad, y todos estos reyes se dividieron en 7 divisiones, siendo 7 campamentos contra los hijos de Jacob. 11 Y enviaron una declaración a Jacob y a su hijo, diciendo: salid todos hacia nosotros para que nos entrevistemos juntos en la llanura, y vengad la causa de los hombres de Siquem que matasteis en su ciudad, y ahora volveréis de nuevo a la ciudad de Siquem y habitaréis en ella, y mataréis a sus habitantes como antes. 12 Al oír esto, los hijos de Jacob se enojaron mucho por las palabras de los reyes de Canaán, y 10 de los hijos de Jacob se apresuraron y se levantaron, y cada uno de ellos se ciñó sus armas de guerra, y había con ellos 102 de sus siervos equipados con ropa de combate. 13 Todos estos hombres, los hijos de Jacob con sus siervos, se dirigieron hacia estos reyes, y Jacob, su padre, estaba con ellos, y todos se pararon sobre el montón de Siquem. 14 Y Jacob oró al Señor por sus hijos, y extendió sus manos hacia el Señor, y dijo: oh Dios, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres nuestro Padre, tú nos formaste y nosotros somos las obras de tus manos, te ruego que libres a mis hijos por tu misericordia de la mano de sus enemigos, que hoy vienen a pelear con ellos, y sálvalos de su mano, porque en tu mano está el poder y la fuerza, para salvar a los pocos de los muchos. 15 Y da a mis hijos, tus siervos, fuerza de corazón y poder para luchar con sus enemigos, para someterlos y hacer que sus enemigos caigan ante ellos, y que mis hijos y sus siervos no mueran a manos de los hijos de Canaán. 16 Pero si te parece bien quitarles la vida a mis hijos y a sus siervos, tómalos en tu gran misericordia por medio de tus ministros para que no perezcan hoy a manos de los reyes del amorreo. 17 Y cuando Jacob dejó de orar al Señor, la tierra tembló de su lugar y el sol se oscureció, y todos estos reyes se aterrorizaron y se apoderó de ellos una gran consternación.
18 Y el Señor escuchó la oración de Jacob, y el Señor impresionó el corazón de todos los reyes y de sus ejércitos con el terror y el temor de los hijos de Jacob. 19 Porque el Señor les hizo oír la voz de carros y la voz de caballos poderosos de los hijos de Jacob, y la voz de un gran ejército que los acompañaba. 20 Estos reyes se aterrorizaron ante los hijos de Jacob, y mientras estaban en sus aposentos, he aquí que los hijos de Jacob avanzaron sobre ellos, con 112 hombres con una gran y tremenda gritería. 21 Y cuando los reyes vieron que los hijos de Jacob avanzaban hacia ellos, les entró aún más pánico, y se inclinaron a retirarse de delante de los hijos de Jacob como al principio, y a no luchar con ellos. 22 Pero no se retiraron, diciendo, sería una desgracia para nosotros retirarnos así 2 veces ante los hebreos. 23 Y los hijos de Jacob se acercaron y avanzaron contra todos estos reyes y sus ejércitos, y vieron, y he aquí que era un pueblo muy poderoso, numeroso como la arena del mar. 24 Los hijos de Jacob invocaron al Señor y dijeron, ayúdanos, Señor, ayúdanos y respóndenos, porque confiamos en ti, y no permitas que muramos a manos de estos incircuncisos que hoy han venido contra nosotros. 25 Y los hijos de Jacob se enfundaron sus armas de guerra, y tomaron en sus manos cada uno su escudo y su jabalina, y se acercaron a la batalla. 26 Y Judá, hijo de Jacob, corrió primero delante de sus hermanos, y 10 de sus siervos con él, y se dirigió hacia estos reyes. 27 También Jasú, rey de Tapnach, salió primero con su ejército delante de Judá, y Judá vio que Jasub y su ejército venían hacia él, y la ira de Judá se encendió, y su enojo ardió dentro de él, y se acercó a la batalla en la que Judá arriesgó su vida. 28 Y Jasub y todo su ejército avanzaban hacia Judá, y él montaba un caballo muy fuerte y poderoso, y Jasub era un hombre muy valiente, y estaba cubierto de hierro y bronce desde la cabeza hasta los pies. 29 Y mientras estaba sobre el caballo, lanzaba flechas con ambas manos por delante y por detrás, como era su costumbre en todas sus batallas, y nunca fallaba el lugar al que apuntaba sus flechas. 30 Cuando Jasub vino a pelear con Judá, y lanzaba muchas flechas contra Judá, y el Señor ató la mano de Jasub, y todas las flechas que lanzaba rebotaban sobre sus propios hombres. 31 A pesar de esto, Jasub seguía avanzando hacia Judá para desafiarlo con las flechas, pero la distancia que los separaba era de unos 30 codos, y cuando Judá vio que Jasub lanzaba sus flechas contra él corrió hacia él con su fuerza excitada por la ira. 32 Judá tomó una gran piedra del suelo, cuyo peso era de 60 siclos, y corrió hacia Jasub, y con la piedra lo golpeó en su escudo, de modo que Jasub quedó aturdido por el golpe y cayó de su caballo al suelo. 33 Y el escudo se rompió de la mano de Jasub, y por la fuerza del golpe se extendió hasta una distancia de unos 15 codos, y el escudo cayó ante el segundo campamento. 34 Los reyes que venían con Jasub vieron a distancia la fuerza de Judá, hijo de Jacob, y lo que había hecho a Jasub, y tuvieron un miedo terrible de Judá. 35 Y se reunieron cerca del campamento de Jasub, viendo su confusión, y Judá sacó su espada e hirió a 42 hombres del campamento de Jasub, y todo el campamento de Jasub huyó ante Judá, sin que nadie le hiciera frente, y dejaron a Jasub y huyeron de él, y Jasub seguía postrado en el suelo. 36 Y viendo Jasub que todos los hombres de su campamento habían huido de él, se apresuró y se levantó con terror contra Judá, y se puso en pie frente a Judá. 37 Y Jasub tuvo un combate singular con Judá, poniendo escudo contra escudo, y todos los hombres de Jasub huyeron, porque tenían mucho miedo de Judá. 38 Y Jasub tomó su lanza en la mano para golpear a Judá en la cabeza, pero Judá se apresuró a poner su escudo en la cabeza contra la lanza de Jasub, de modo que el escudo de Judá recibió el golpe de la lanza de Jasub, y el escudo se partió también. 39 Cuando Judá vio que su escudo estaba partido,
sacó apresuradamente su espada e hirió a Jasub por los tobillos, y le cortó los pies, de modo que Jasub cayó al suelo, y la lanza se le cayó de la mano. 40 Y Judá recogió apresuradamente la lanza de Jasub con la que le cortó la cabeza y la arrojó junto a sus pies. 41 Cuando los hijos de Jacob vieron lo que Judá había hecho a Jasub, todos corrieron a las filas de los otros reyes, y los hijos de Jacob lucharon con el ejército de Jasub y con los ejércitos de todos los reyes que estaban allí. 42 Los hijos de Jacob hicieron caer a 15.000 de sus hombres, y los golpearon como a calabazas, y los demás huyeron para salvar sus vidas. 43 Y Judá seguía de pie junto al cuerpo de Jasub, y despojó a Jasub de su cota de malla. 44 También Judá se quitó el hierro y el bronce que había en torno a Jasub, y he aquí que 9 hombres de los capitanes de Jasub se presentaron para luchar contra Judá. 45 Y Judá se apresuró a tomar una piedra del suelo, y con ella golpeó a uno de ellos en la cabeza, y su cráneo se fracturó, y el cuerpo también cayó del caballo al suelo. 46 Los 8 capitanes que quedaban, al ver la fuerza de Judá tuvieron mucho miedo y huyeron, y Judá con sus 10 hombres los persiguió, los alcanzó y los mató. 47 Los hijos de Jacob seguían golpeando a los ejércitos de los reyes, y mataron a muchos de ellos, pero esos reyes se mantuvieron audazmente con sus capitanes, y no se retiraron de sus lugares, y exclamaron contra aquellos de sus ejércitos que huían de delante de los hijos de Jacob, pero ninguno quiso escucharlos porque temían por sus vidas para no morir. 48 Y todos los hijos de Jacob, después de haber herido a los ejércitos de los reyes, volvieron y vinieron ante Judá, y Judá seguía matando a los 8 capitanes de Jasub, y despojándolos de sus vestidos. 49 Y Leví vio que Elón, rey de Gaas, avanzaba hacia él con sus 14 capitanes para golpearlo, pero Leví no lo sabía con certeza. 50 Y Elón con sus capitanes se acercó, y Leví miró hacia atrás y vio que se le daba batalla en la retaguardia, y Leví corrió con 12 de sus siervos, y fueron y mataron a Elón y a sus capitanes a filo de espada. 1 Y Uri, rey de Silo, subió a ayudar a Elón y se acercó a Jacob cuando éste sacó el arco que tenía en la mano y con una flecha hirió a Uri, lo que le causó la muerte. 2 Cuando Uri, rey de Silo, murió, los 4 reyes restantes huyeron de su puesto con el resto de los capitanes, y se esforzaron por retirarse, diciendo, no tenemos más fuerza con los hebreos después de que han matado a los 3 reyes y a sus capitanes que eran más poderosos que nosotros. 3 Y cuando los hijos de Jacob vieron que los reyes restantes se habían retirado de su puesto, los persiguieron, y también Jacob vino del montón de Siquem desde el lugar donde estaba parado, y fueron tras los reyes y se acercaron a ellos con sus sirvientes. 4 Los reyes y los capitanes con el resto de sus ejércitos, al ver que los hijos de Jacob se acercaban a ellos, temieron por sus vidas y huyeron hasta llegar a la ciudad de Chazar. 5 Los hijos de Jacob los persiguieron hasta la puerta de la ciudad de Chazar, y dieron una gran paliza a los reyes y a sus ejércitos, como a 4.000 hombres, y mientras ellos golpeaban al ejército de los reyes, Jacob estaba ocupado con su arco limitándose a golpear a los reyes, y los mató a todos. 6 Mató a Paratón, rey de Chazar, a la puerta de la ciudad de Chazar, y después hirió a Susi, rey de Sartón, a Labán, rey de Bechorín, y a Sabir, rey de Magnaima, y los mató a todos con flechas, una flecha a cada uno, y murieron. 7 Y los hijos de Jacob, viendo que todos los reyes habían muerto y que estaban dispersos y en retirada, continuaron la batalla con los ejércitos de los reyes frente a la puerta de Chazar, y aún así hirieron a unos 400 de sus hombres. 8 Tres hombres de los siervos de Jacob cayeron en esa batalla, y cuando Judá vio que 3 de sus siervos habían muerto, se entristeció mucho, y su ira ardió dentro de él contra los amorreos. 9 Y todos los hombres que quedaban de los ejércitos de los reyes temieron mucho por sus vidas, y corrieron y rompieron la puerta de los muros de la ciudad de Chazar, y todos entraron en la ciudad por seguridad.
10 Y se ocultaron en medio de la ciudad de Chazar, pues la ciudad de Chazar era muy grande y extensa, y cuando todos estos ejércitos entraron en la ciudad, los hijos de Jacob corrieron tras ellos hacia la ciudad. 11 Y salieron de la ciudad 4 hombres poderosos, experimentados en la batalla, y se pusieron frente a la entrada de la ciudad con espadas desenvainadas y lanzas en las manos, y se colocaron frente a los hijos de Jacob, y no les permitieron entrar en la ciudad. 12 Entonces Neftalí corrió y se interpuso entre ellos y con su espada hirió a 2 de ellos y les cortó la cabeza de un solo golpe. 13 Y se volvió hacia los otros 2, y he aquí que habían huido, y los persiguió, los alcanzó, los hirió y los mató. 14 Los hijos de Jacob llegaron a la ciudad y vieron, y he aquí que había otro muro a la ciudad, y buscaron la puerta del muro y no la encontraron, y Judá se subió a la parte superior del muro, y Simeón y Leví lo siguieron, y los 3 descendieron del muro a la ciudad. 15 Simeón y Leví mataron a todos los hombres que corrieron para ponerse a salvo en la ciudad, y también a los habitantes de la ciudad con sus esposas y sus pequeños, los mataron a filo de espada, y los gritos de la ciudad subieron al cielo. 16 Dan y Neftalí saltaron al muro para ver la causa del ruido de las lamentaciones, pues los hijos de Jacob se sentían angustiados por sus hermanos, y oyeron a los habitantes de la ciudad hablar con llanto y súplicas, diciendo, tomad todo lo que poseemos en la ciudad y marchaos, solo que no nos matéis. 17 Cuando Judá, Simeón y Leví dejaron de golpear a los habitantes de la ciudad, subieron a la muralla y llamaron a Dan y Neftalí, que estaban en la muralla, y al resto de sus hermanos, y Simeón y Leví les informaron de la entrada en la ciudad, y todos los hijos de Jacob vinieron a buscar el botín. 18 Los hijos de Jacob tomaron el botín de la ciudad de Chazar, las ovejas y las vacas, y la propiedad, y tomaron todo lo que se podía capturar, y se fueron aquel día de la ciudad. 19 Al día siguiente, los hijos de Jacob fueron a Sartón, pues oyeron que los hombres de Sartón que habían quedado en la ciudad se reunían para luchar con ellos por haber matado a su rey, y Sartón era una ciudad muy alta y fortificada, y tenía una profunda muralla que rodeaba la ciudad. 20 La columna de la muralla medía unos 50 codos y su anchura 40 codos, y no había lugar para que un hombre entrara en la ciudad a causa de la muralla, y los hijos de Jacob vieron la muralla de la ciudad, y buscaron una entrada en ella pero no la encontraron. 21 Porque la entrada de la ciudad estaba en la parte de atrás, y todo el que quería entrar en la ciudad venía por ese camino y daba la vuelta a toda la ciudad, y después entraba en ella. 22 Al ver que los hijos de Jacob no encontraban el camino para entrar en la ciudad, su ira se encendió en gran medida, y los habitantes de la ciudad, al ver que los hijos de Jacob se acercaban a ellos, les tuvieron mucho miedo, pues habían oído hablar de su fuerza y de lo que habían hecho a Chazar. 23 Los habitantes de la ciudad de Sartón no podían salir hacia los hijos de Jacob después de haberse reunido en la ciudad para luchar contra ellos, para que no entraran en la ciudad, pero cuando vieron que venían hacia ellos, les tuvieron mucho miedo, porque habían oído hablar de su fuerza y de lo que habían hecho a Chazar. 24 Los habitantes de Sartón se apresuraron a quitar de su lugar el puente del camino de la ciudad, antes de que llegaran los hijos de Jacob, y lo introdujeron en la ciudad. 25 Los hijos de Jacob vinieron y buscaron el camino para entrar en la ciudad, pero no lo encontraron, y los habitantes de la ciudad subieron a lo alto de la muralla y vieron que los hijos de Jacob buscaban una entrada en la ciudad. 26 Los habitantes de la ciudad increparon a los hijos de Jacob desde lo alto de la muralla y los maldijeron, y los hijos de Jacob oyeron los reproches, y se enfurecieron en gran medida, y su ira ardía dentro de ellos. 27 Y los hijos de Jacob se irritaron ante ellos, y todos se levantaron y saltaron la muralla con la fuerza de sus fuerzas, y con su poderío pasaron los 40 codos de ancho de la muralla. 28 Cuando pasaron la muralla, se situaron bajo el muro de la ciudad, y encontraron todas las puertas de la ciudad cerradas con puertas de hierro. 29 Los hijos de Jacob se acercaron para abrir las puertas de la ciudad, pero los habitantes no se lo permitieron,
pues desde lo alto de la muralla les lanzaban piedras y flechas. 30 El número de la gente que estaba en el muro era de unos 400 hombres, y cuando los hijos de Jacob vieron que los hombres de la ciudad no les dejaban abrir las puertas de la ciudad, se lanzaron y subieron a lo alto del muro, y Judá subió primero a la parte oriental de la ciudad. 31 Gad y Aser subieron tras él hasta el extremo oeste de la ciudad, y Simeón y Leví hasta el norte, y Dan y Rubén hasta el sur.